Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó a dar ese gran discurso conocido como el Sermón del Monte, porque subió hasta ese monte y desde ahí comenzó a enseñar a sus discípulos y a una gran multitud que estaba con ellos. En el arranque de su mensaje, comenzó a describir las características de quienes son sal de la tierra y luz del mundo, que es el mensaje que hemos estado compartiendo desde hace varias semanas, conectándolo con la gracia divina que transforma el corazón del creyente. Hemos dicho tantas veces que tenemos una responsabilidad muy grande, no por saber que Dios es soberano en la salvación, significa que no comprendemos la enorme responsabilidad que tenemos de representarle, de predicar el Evangelio en todo el mundo, a toda criatura, y de hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Cristo nos ha mandado, tal como está escrito en el Evangelio. Nuestro esfuerzo, hemos dicho, y espero que esto esté quedando claro, debe reflejar esa enorme responsabilidad, como si de nosotros dependiera la salvación de los demás. Así, de ese tamaño debe ser nuestro esfuerzo, aunque sabemos que el que salva siempre solamente es Dios, sin manipulaciones humanas. Y entonces el esfuerzo no debe estar orientado a manipular, también lo hemos dicho, el esfuerzo debe estar orientado a orar, a ser ejemplo y a anunciar el Evangelio. Eso es lo que Dios nos ha dado. Esa es la responsabilidad que sentimos. Nosotros nos esmeramos con toda sinceridad para que el mundo que nos rodea, la sociedad que nos rodea, todas las personas conozcan el Evangelio de Cristo. Por otro lado, también va de la mano con esto. Eso significa que nuestro Dios ha elegido personas para que intervengan en la vida de los demás, para que muestren el camino, que se refleje poco a poco a través de todas estas personas que Dios ha elegido, su amor. Cuando Él dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, hagan brillar su luz delante de todos para que alaben al Padre que está en el cielo, o así alumbre su luz, como lo vemos en alguna otra de las versiones. Justamente Él se refería a vivir una vida como cristianos totalmente pública, amados hermanos, pública, como la sal penetra en los alimentos para evitar su descomposición y la luz penetra en la más densa oscuridad para revelar, por ejemplo, el camino. Así Dios suele usar personas que, aunque son imperfectas, cuentan con atributos dignos de imitar para evitar la descomposición social y mostrar en medio de las tendencias más oscuras de conducta de esta época el camino a seguir. Y entonces Jesucristo nuestro Señor, ahí en el Sermón del Monte, comenzó precisamente hablando de esas características. Y dijo, pobres en espíritu, bienaventurados, así lo puso él, los pobres en espíritu. Acuérdense que la palabra bienaventurado significa o cuán felices, en su palabra original en hebreo y en griego, doblemente felices. Era la palabra que más se acomodaba. Bienaventurados son personas ya felices. Y dice, los pobres en espíritu. Pero
prestemos atención a eso. Los pobres en espíritu. No habla, queridos hermanos, solo quiero hacer algunas aclaraciones para no malinterpretar esta escritura. No habla primero de una pobreza terrenal. Por eso dice pobres en espíritu. No es una pobreza terrenal como quien tiene carencias, como quien vive menesteroso o pobre porque tiene carencias de lo material en la tierra. No tiene nada que ver con eso el concepto. Tampoco habla de una falsa humildad con la que muchos se escudan, como sintiéndose incapaces de servir a Dios, porque no puedo, no puedo, no puedo. No habla de esa falsa humildad para escudarse detrás del no serle útil a Dios ni al prójimo. Tampoco habla de una pobreza espiritual en el sentido de encontrarse espiritualmente en bancarrota o perdido espiritualmente. No, tampoco. No es eso el concepto de los pobres en espíritu en todo el contexto de la escritura. Y cuando digo que tampoco se refiere a una pobreza terrenal con carencias de lo material, pues obviamente menos se refiere a aquellos que viven con esas carencias, pero además anhelando las riquezas del mundo y teniendo envidia al ver a otros disfrutar de lo que ellos carecen, mucho menos de esos pobres, de personas que están bajo esa condición de envidia. No, amados hermanos, no. Puede haber personas que tienen riquezas terrenales o que tienen pobreza terrenal en cualquiera de los dos sentidos. El concepto no se refiere a eso, sino habla, escuche bien, de humildad. Los pobres en espíritu son humildes. La humildad para reconocer cuánto necesitamos a Dios. Es un punto donde se parte la vida en dos. La historia de nuestra vida se parte en dos, el antes y el después de Cristo. Es cuando Dios obra, nos abre los ojos y repentinamente descubrimos nuestra condición. Cuán perdidos estábamos sin Cristo, pero a la vez nos permite ver su grandeza, su magnificencia, su amor misericordioso, la bendición tan grande que la persona de Dios es para el creyente. Se abren nuestros ojos espirituales y entonces eso nos hace sentir tan pequeñitos, es decir, vemos a un Dios tan grande, tan majestuoso, supremo. Vemos la supremacía de su ser y de su gloria, amados hermanos, que nos sentimos tan pequeños ante Él, que a la vez que sentimos una inmensa necesidad de Dios, porque comenzamos a experimentar las delicias de su gracia, nos volvemos dependientes de Dios. Esa es la característica que tienen las personas que en verdad son la sal de la tierra, que Dios ha elegido para ser la luz del mundo. Se sienten pequeños ante Dios, necesitados de Dios, insuficientes por sí mismos, siempre con esa plenitud de la presencia de Dios que al salir para resolver asuntos terrenales nos hace volver a sentir el deseo tan grande y profundo de volver a su presencia. Y aunque vamos madurando en nuestra relación con Dios, y aunque pasan los años de caminar con Dios, de leer su palabra, de comprenderla, de comprender su voluntad, ese sentido de humildad, lejos de ir desapareciendo, va aumentando.
lejos de irme sintiendo cada vez menos dependiente de Dios, como que más independiente, por el contrario, va aumentando en la medida que más conozco a Dios, crece mi admiración por Él y anhelo más y más de su presencia, de su ejemplo, de sus atributos de carácter en mi vida para imitarlos. Por eso es que son personas que guardan una estrecha comunión con Dios de manera permanentemente. Son aquellos que no ponen su corazón en las riquezas de este mundo. Pueden vivir desprendidos de lo temporal y contentos, como Pablo, tanto en la abundancia como en la escasez. Seguirán sintiendo cuánto necesitan a Dios. Si hubiera abundancia, siguen necesitando a Dios. Si hay escasez, necesitan a Dios. Son aquellas personas que cuando llegan a tener la riqueza terrenal, riquezas del mundo, suficiencia y sobreabundancia de lo material, también saben equilibrar su vida y siguen dependiendo de Dios y están dispuestos como Job a bendecir a Dios por haberles dado todo lo que les dio, pero también están dispuestos a bendecir y agradecer a Dios si Dios se los quita, como Job, y a simpatizar con los menesterosos, socorriéndoles en su necesidad. Son personas que tienen un concepto humilde, equilibrado de sí mismos, reconociendo en todos los que le rodean, en la gente que les rodea, incluso personas que no caminen con Dios, pero pueden ver en quienes les rodean cualidades superiores para aprenderles. En todos. Vamos, es un sentido de humildad que pueden aprender de cualquier persona una cualidad. Como Pablo, incluso, que a pesar de manifestar tantos dones espirituales en su vida, abundar en los dones, se sentía pequeño. Se sentía a sí mismo como el menor de los apóstoles por haber perseguido a la iglesia, como un abortivo se sentía, y además entre los pecadores se sentía el primero. Eran las expresiones que Pablo usaba. Son personas que han perdido absolutamente la confianza en sí mismos para la justicia. No confían en su propia justicia. No confían en su propia justicia. Siempre saben que no merecen el reino de Dios. Siempre saben que no merecen el perdón. Siempre saben que no merecen a Dios. Siempre saben que no merecen, sino que recibieron por gracia. Reconocen que dependen del mérito de la obra de Cristo, que solo por gracia les da la salvación al haber creído. Como ese corazón contrito del hombre, aquel publicano que clamaba: oh Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio a este pobre pecador. Y pasan los años y cada vez se siente más necesitado y más humilde. Entre paréntesis, sorprendente ver personas de religiones relativas al cristianismo hablar de algo tan absurdo como haber llegado a un punto en su vida en que alcanzaron perfección. Yo no sé si ustedes han escuchado esto, pero hay algunos movimientos religiosos de personas afines al cristianismo, de algún tipo de doctrina extraña, que los líderes y algunas personas de la iglesia promueven que han llegado a un punto en el que son perfectos, infalibles,
y no, ya son usados por Dios de una manera perfecta y ya no pecan jamás. Es sorprendente que alguien piense así. Esa es una de las características básicas. Lo que les estoy mencionando, amados hermanos, esta característica es fundamental. Vamos, es el parteaguas, es como que la base de todas las demás características que a lo largo de este estudio seguiremos compartiendo durante las próximas semanas. Si a lo largo de su vida cristiana, con el paso de los años, un creyente no se siente cada vez más necesitado de Dios, cada vez más humilde, cada vez más pequeño ante Dios, es evidencia de que no es sal de la tierra, de que no es luz del mundo. No puede faltar esa característica en la sal de la tierra, en la luz del mundo. No puede faltar la característica base de un creyente, que es una profunda y creciente humildad en su vida. Por lo tanto, si alguien con el paso de los años se siente más independiente de Dios, se siente muy maduro, confunde la madurez con altivez, esto es una revelación, una evidencia que revela su verdadera condición. Esa no es la obra de Dios en el corazón humano. Primera de Juan 2. Léanlo conmigo, por favor, amados hermanos. Primera de Juan 2, 15 al 17, para fortalecer algunas de las ideas que he compartido. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino son del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A la vez, tenemos que comprender que son ya felices, amados hermanos, los pobres en espíritu. Son ya felices, son presentados por Cristo en su gran discurso del monte como los ya felices, ya son felices, porque Dios cuida de ellos siempre y nada les falta. Salmo 23, ¿recuerdan? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y sigue el Salmo 23 hasta llegar a decir: el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Una copa, como dice el Salmo, que siempre está rebosando. Una plenitud que se siente en la presencia de Dios. Por eso son ya felices, porque Dios cuida de ellos, porque nada les falta. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren lo que dice Primera de Pedro 1:4. Bueno, voy a leer un poco antes. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable,
Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto para ustedes es motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir por diversas pruebas. De ellos es el reino de los cielos, de los pobres en espíritu. Vean la diferencia, mientras que los arrogantes y los ambiciosos siempre viven inquietos, nunca están satisfechos, sienten que nada tienen, aunque tengan tanto, como el caso de muchos. Y quiero poner algunos ejemplos. Números capítulo 12, versículo 3, es un texto que muchas veces se ha usado para hablar de mansedumbre, pero no es la mejor aplicación. Hoy lo he descubierto. Esa no es la mejor aplicación. Dice que Moisés, la Reina Valera 60, era muy manso más que todos los hombres o más que cualquier otro sobre la tierra, pero la mejor traducción era que Moisés era muy humilde. De el hebreo anab, afligido, humilde, pobre. ¿Por qué? Hay otra palabra hebrea que se asocia más con mansedumbre, que es marpé, como apacible, pero esta no tiene ninguna relación con esa palabra en hebreo. No hay otra palabra conocida en la Biblia en hebreo que apunte más a ser manso. Y esta palabra anab está mejor traducida en la Nueva Versión Internacional. Moisés era un hombre no tanto manso, aunque sí tenía mansedumbre, pero lo que lo caracterizaba más que cualquier otro hombre sobre la tierra no era su mansedumbre, sino su humildad. Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Y yo les pregunto, sin abrir su Biblia, quiero invitarlos a participar un momento al que quiera de ustedes. ¿Qué recuerdan de Moisés para pensar que él era muy humilde más que cualquier otro sobre la tierra? ¿Qué recuerdan de él? Los escucho un momento a ver si alguien recuerda algo de Moisés en la Biblia. Pues Moisés era obediente con Dios. Bien, pero ¿recuerdas algo en particular? Yo me refiero a que si recuerdan alguna anécdota de Moisés. Hermano, no sé si se relacione cuando el Señor le manda a que hable al pueblo y él reconoce que él no es bueno para hablar. No sé si eso se relaciona. Sí se relaciona. De alguna manera, pues, es una etapa de la vida de Moisés donde él dice, yo no soy capaz. Y sí, bueno, en esa época de Moisés se refleja que se sintió abrumado. Y pero ese anécdota que tú recuerdas no tanto aplica en la humildad como para decir que Moisés se sintió incapaz de hablarle al pueblo y bueno, Dios le dio la capacidad, pero aplica más para expresar cómo se sintió Moisés tan pequeño al contemplar un poco de la majestuosa grandeza de Dios manifiesta a través de aquel milagro de una zarza ardiendo que le hablaba con voz audible y que le decía, yo soy el que soy. Cuando Moisés le dijo, ¿quién diré al pueblo que me envió? ¿Sí? Sí. Okay. Sino que cuando Dios le dice, esto vas a decir al pueblo, el que es, ¿verdad? Cuando Dios habla de su autoexistencia dinámica y eterna, el que es, JV, el que es,
el Dios eterno, el que siempre ha existido, el yo soy, así dirás al pueblo, el que siempre ha estado presente, el que es, el que existe por toda la eternidad hacia el pasado, el creador del universo, es el que me envió a hablarles a ustedes. Vaya que Moisés estaba abrumado, sintiéndose tan pequeño ante la presencia de Dios. Eso habla de manera extraordinaria de la humildad de Moisés. No sé si alguien recuerda alguna otra anécdota, incluso pueden ver la escritura mientras yo platico algunos, ¿sí? Si quieren. Yo me acuerdo de cómo Moisés hacía caso del consejo del suegro. Actualmente podemos reconocerlo que era bastante humilde, pero Moisés atendía con mucho esmero el consejo de Jetro, el suegro. Sí, exacto. Ese es un gran detalle que recuerdas de Moisés, que siendo el hombre que fue elegido por Dios como representante de Dios en el pueblo, no se volvió soberbio y altivo. No, muchos pudieron haber tenido, vamos, esa tentación de sentirse grandes y altivos porque Dios los eligió y los envió como representantes del pueblo, era el líder del pueblo. Dios decidió hablar a través de Moisés, Dios comunicaba su mensaje al pueblo. Moisés se mantenía humilde, siempre haciendo referencia a que era Dios, a quien le debían todo. Y se podía comprobar un tanto de esa gran humildad en que Jetro, su suegro, que pues vamos, no era evidentemente del pueblo, ni era un elegido de Dios, le daba algunos consejos y Moisés escuchaba atentamente los consejos para evaluar cuánto podría aprenderle al suegro lo que el suegro tuviera que enseñar. Todos los que tienen esta característica de ser sal de la tierra tienen la capacidad de aprender de todos los que le rodean algo. Amén. Muy buen recuerdo de Moisés. ¿Alguien más? Hermano Edgar, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, yo tengo en el estudio de esos capítulos, me admira también mucho cómo Moisés siempre estuvo en oración y humillándose mucho ante Dios constantemente por la rebeldía del pueblo. Siempre estaba abogando por ellos para que los perdonara, que los corrigiera, que Señor, no tomes en cuenta. Él siempre estuvo intercediendo ante Dios en oración para que perdonara el pueblo. Amén. Amén. Incluso, pues, momentos en los que Dios le llegó a decir, porque el pueblo era tan rebelde, tan duro de cerviz, su corazón de piedra. Dios llegó a decirle, pero Dios estaba probando a Moisés. Dios llegó a decirle, apártate, hazte a un lado. Obvio, Dios nunca está manipulando. En la prueba de Moisés, el pueblo se pudo haber sido destruido. Claro está, Dios, vamos, no miente, no es hombre para mentir. Dios estaba dispuesto a destruir ese pueblo, pero Moisés intervino, se puso en la brecha por el pueblo y clamó a Dios humildemente, incluyéndose a sí mismo entre el pecado del pueblo. Humilde. Bueno, yo tengo ese recuerdo justo del capítulo 12 de Números, cuando Miriam empezó a murmurar contra Moisés, porque Moisés se casó con una mujer egipcia, ¿recuerdan? Y entonces Miriam empezó a decir, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No ha hablado también a nosotros? Y empezaron a murmurar junto con Aarón, Miriam y Aarón, empezaron a murmurar contra Moisés y Dios escuchó las murmuraciones.
Y entonces Dios les habla y les dice, salgan los tres de la tienda de reunión. Y entonces desciende el Señor en una columna y se detiene a la entrada de la tienda. Y les dijo, Dios se dirige a Aarón y a Miriam, no María, Miriam. Y ellos se acercan y el Señor les dice, escuchen lo que tengo que decirles. Dios hablando desde la nube. Y dice Dios, cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre con mi siervo Moisés, Dios diciéndoselo. Porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza, dice Dios. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Y entonces la ira de Dios se enciende contra ellos. Y no, ahí deja Dios de hablar, se marcha la nube. Y tan pronto la nube se apartó, Miriam no se encontró repentinamente blanca como la nieve, ¿no? Eh, eh, Inmediatamente se infectó de un tipo de lepra blanca, toda su piel. Y Aarón la vio, se dio cuenta que tenía esa enfermedad, incluso de tipo infecciosa, y volteó Aarón con Moisés, suplicándole a Aarón a Moisés. Te suplico, mi Señor, le dijo, que no nos tomes en cuenta el pecado tan grande, tan necio que hemos cometido. No la dejes así como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio destruido. Y entonces Moisés, en lugar de sentirse altivo, imagínense lo que Dios estaba diciendo de él, en lugar de pararse ahí todo altivo y comenzar a dar demandas contra ellos o a regañarles, nada de eso. Moisés humildemente se va a la presencia de Dios y comienza a orar y dice, Señor, te ruego, oh Dios, que la sanes. Y Dios le respondió, pues que escuchaba su voz. Por algo Dios había puesto a Moisés ahí. Y había Dios implantado un carácter especial en Moisés. Y Dios dijo que sí, había escuchado su oración y que la iba a sanar, pero que tenía que pasar por un proceso de humillación. 7 días saliendo del campamento, etc. Y entonces ella hizo eso, estuvo en el campamento fuera 7 días, etc. Ahora, lo que estoy contándoles y todas las anécdotas que pudiéramos recordar de Moisés no significan, Moisés era un hombre como usted, como yo, no significa que Moisés fue perfecto o que siempre cada acción que tuvo reflejó su grande humildad, porque era una realidad la humildad de Moisés. No había un hombre en la tierra más humilde que Moisés. Moisés a veces cometió errores, como cuando Dios le mandó hablar a la piedra para que brotara agua y el pueblo pudiera saciar su sed, y Moisés estaba cansado de la murmuración del pueblo, enojado, indignado, y golpeó la piedra, ¿recuerdan? Y en ese momento no santificó el nombre de Dios, sino que lo profanó con su altivez y su orgullo en ese momento. Ahí no estaba pareciendo nada humilde Moisés, pero eso no lo dejó de ser el hombre humilde. No le quitó el ser el hombre humilde que siempre fue. Fue una acción, fue un error que Moisés cometió. Por eso fueron tan relevantes las participaciones de ustedes, hermanos, antes de iniciar con este tema, en la introducción, cuando estaban platicando de hace cuántos años que creyeron en Cristo, hace cuántos años tomaron su cruz y decidieron seguir en pos de Cristo, y cómo se sienten hoy, y cuántos tropiezos pudieran haber tenido en su vida, pero aquí están en pie caminando. No hay y no encontraremos en toda la historia de la Biblia un mejor ejemplo de humildad, no el de Moisés. Ese es muy buen ejemplo, pero ese no es el mejor. No encontraremos ninguno mejor que el de Cristo, que dijo palabras de él. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Aprendan de mí, dijo que soy
manso y humilde. Manso y humilde. Ahora, ¿cómo sabemos cuál pudiera haber sido la más grande expresión manifiesta de la profunda humildad de nuestro Señor Jesucristo, que es ejemplar para todos nosotros cuando somos llamados a representar a Dios como sal de la tierra y luz del mundo? ¿Usted sabe cuál es? Acompáñenme ahí en la escritura. Voy a Filipenses, si bien recuerdo. Si es Filipenses. Haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo. ¿Qué es capítulo 2? ¿Me recuerdan? Creo que es 2:5. ¿Ya lo encontraron? Haya por nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Ahí voy a leer. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso, mis amados hermanos, es la más grande expresión de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, reflejada o revelada para nosotros. Siendo Dios, se hizo hombre y de entre los hombres se humilló hasta ser el siervo de todos. Él dijo a sus discípulos: entre ustedes, el más grande será el siervo de todos. Porque él les decía, en las naciones se considera más grande el señor, el rey, el gobernador. Los que gobiernan a las naciones son las personas que son consideradas más grandes, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser más grande entre ustedes, dijo, será el que sirva más, que se humille como un siervo. Y eso fue lo que él hizo. Cuán grande fue su humildad, cuán profunda humildad, que la demostró sirviendo y dando su vida para servir. Padre, te damos gracias porque podemos comprender a través de tu palabra el significado más profundo, real, verdadero de esta característica de aquellos que tú has elegido para representarte en la tierra, para evitar la descomposición social y para mostrar la luz a seguir en el camino, aún en medio de tantas conductas oscuras o difíciles, aún en nuestras sociedades, en todo el mundo, donde cada vez hay menos valores y principios. Con sinceridad, Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de participar siendo sal de la tierra y siendo luz del mundo, y queremos serlo. Queremos vivir una vida ejemplar, aunque sabemos que aún tenemos tantos defectos. También comprendemos que nunca llegaremos a la perfección estando en este cuerpo mortal, pero queremos caminar hacia allá, a imitar la vida perfecta, que sí fue perfecta, que Cristo vivió. Guíanos. Danos de tu gracia
Enséñanos por medio de tu gracia para ser la sal de la tierra, la luz del mundo de manera eficiente. Que así alumbre nuestra luz delante de todos, que vean nuestra conducta que te honra, nuestra actitud que te honra, nuestras acciones que te honran y que te glorifiquen a ti, Señor. Amén.